Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Hagámonos más cerquita. Estamos como muy regados. Corrámonos más cerca para poder escuchar mejor la palabra que el Señor nos regaló hoy, o nos va a regalar hoy. Ya me la regaló a mí. Bienvenidos todos, que el Señor esté con ustedes y con nosotros y esté con todos, y que el Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, que si hay algo, Dios mío, Señor, que no nos deja escuchar, en el nombre del Señor Jesucristo lo echamos fuera. Hermanos, yo los invito que abramos nuestra Biblia en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, ahí hay un subtítulo, dice, puesto los ojos en Jesús. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Hoy te pido, Dios, Señor, que seas tú guiándome, orientándome, Señor. Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que yo sea el canal, Señor, y que tú seas, Señor, el agua viva, Padre Celestial. Te pido, Dios, Señor, que hoy nos instruya, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y penetre, Señor, hasta lo más profundo, Padre, para que allí, Señor, haga mella, Dios mío, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, siempre lo he dicho, no es fácil estar acá, pero bueno, el Señor nos respalda, nos da la fuerza. Yo siempre digo, la palabra de Dios dice que Él es el que hace todo, y si Él dice que debemos ser sujetos a las leyes de la tierra, que no nos sujetamos a las leyes terrenales, pues no podemos decir que estamos sujetos a Dios. Y el Señor hoy me ha puesto aquí, a pesar de que es difícil, pues es un privilegio, porque traer el mensaje de parte de Dios. Se habla que los profetas de antes, pues todos sacaban el cuerpo, decían, no, yo no quiero eso porque era difícil, ¿no? Y es verdad, es una responsabilidad bastante fuerte, yo considero al pastor, porque no es fácil. Dice en la palabra de Dios, Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es un mensaje, realmente mientras me enfrentaba a muchas palabras que escogí de la Biblia, cuando el pastor me dijo que había la oportunidad de predicar el miércoles o que lo hiciera, o él simplemente me dijo, prepare una palabra para el miércoles, yo lo primero que hago es ponerme a orar, Señor. Digo, ¿cuál es la palabra, Dios? Y comienzo y preparo una palabra y voy mirando otra, entonces, yo digo, Señor, entonces ¿cuál? Entonces ¿cuál? Y bueno, hasta que el Señor finalmente dice, la palabra es tal. No sabemos por qué, Dios es perfecto, tal vez para mí, tal vez para algún hermano de la iglesia, pero esa es la palabra. Nosotros
estamos efectivamente, siempre decimos, puestos los ojos en Cristo. Es una palabra que todos conocemos, que la iglesia, todo el mundo la conoce. Yo pienso que es de pronto la palabra que más conocemos los cristianos o los que conocemos el Evangelio. Pero como dice en el primer versículo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, estamos rodeados de pecado, pues hoy en día más que nunca, a todo lado donde nosotros vamos, pues está el pecado, está hacernos caer, está el cuerpo en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, en los hermanos en la fe, está ahí también el pecado haciéndonos caer unos a otros, porque en eso nos la pasamos, el uno que sí, el otro que no. Si hay algo de pronto donde más nos ponemos tropiezos entre los mismos hermanos. Tal vez los impíos no nos colocan tanto tropiezo ni tanto problema. Nosotros nos colocamos siempre, colocamos excusas, colocamos diserción, estamos siempre, en cambio de tratar de apartarnos del pecado, como que cada vez nos consumimos más en él. Es algo que hablaba yo tal vez en una oportunidad, ya en muchas oportunidades con el pastor, que de pronto en la parte, con la persona de confianza para dialogar algo de estas cosas, es con el pastor de uno y le dice, pastor, es que yo veo cosas que, por ejemplo, los cristianos hacen que tal vez los del mundo no hacen. Y el pastor me contaba pues anécdotas, decía, ay, Dios mío, como él dice, si hay cosa que yo me haya tocado sufrir en la vida es por los cristianos. Entonces, y de verdad que se pone uno a analizar, dice, Dios mío, ¿por qué nosotros conociendo la palabra de Dios y en cambio de apartarnos del pecado, cada vez como que nos las pasamos es más metidos en el pecado? El Señor dice que no juzguéis y nos la pasamos es juzgando. Nosotros, míralo, míralo, míralo. Dios santo, Señor, que Dios nos ayude. Nosotros debemos, para poder poner los ojos en Cristo, primeramente tratar de apartarnos del pecado. Pendiente, el Señor dice que tenemos que apartarnos de la carne. La carne es la que nos hace pecar, porque la carne es la que nos hace dar la envidia, porque la carne es la que nos hace dar el celo, porque la carne es la que nos hace mirar lo que no debemos mirar, porque los pies son los que nos llevan donde no debemos ir. Entonces, hermanos, procuremos, sabemos que en este tiempo la iglesia de Cristo pues está, la palabra tiene que cumplirse, pero el hecho que la palabra tiene que cumplirse no podemos nosotros dejarnos llevar. En las iglesias están, la mayoría predican es lo que no tienen que predicar, pero yo creo que por eso el Señor, tal vez las palabras siempre y las prédicas que da aquí en la iglesia son siempre exhortando a que por favor pongamos los ojos en Cristo, estemos en el camino de Cristo. Cuando Jesús vino, Jesús es la luz. Dice, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros decimos estar en el camino, pero el camino, ¿qué es el camino? El camino es algo marcado, algo que inclusive, aparte de que hay caminos que están bien cimentados, que llevan años, que tienen cerca por los lados, que hay árboles, no lo dejan a uno salir del camino, porque le dicen, por ahí es el camino, este es el camino. Pero nosotros, aún viendo el camino por acá, queremos irnos por acá. Bien, no hay camino más marcado que el del Señor Jesús. No hay camino sobre la faz de la tierra más marcado que uno va, sale por una vía aquí, por decir algo, me voy de aquí a San Cayetano, a donde viajo. Hay un camino, está establecido. Vaya usted a pie o vaya en moto o vaya en cicla está establecido ese camino. Debo ir por ese camino, no puedo salirme porque me meto en problemas. Por ejemplo, si voy en un auto y me salgo de esa vía, me meto en problemas. Puedo atropellar a alguien.
en las cosas de Dios es exactamente igual y tal vez eh, con más sabiduría, digámoslo yo, o con más responsabilidad debería yo coger ese camino. Ese camino es el camino del Señor Jesús, el que Dios nos marcó, el que nos dejó aquí escrito. Es el que tenemos que llevar, es el que tenemos que seguir. ¿Por qué siempre queremos arcarnos la cerca? ¿Por qué queremos siempre salirnos de la senda? ¿Por qué si ese camino lleva años, lleva más años que cualquier camino que haya sobre la faz de la tierra? Lleva 2000 años, más de 2000 años que vino el Señor Jesús, pero más antes ya estaba ese camino. Y nosotros aún viendo el camino no lo cogemos. Siempre es a querer coger el atajo. Siempre es a querernos saltar la cerca. Siempre es a querernos salir del camino que está trazado, que está marcado, que lleva delineación. Un camino realmente que no tiene uno por qué salirse de ahí. Pero hermanos, somos necios. Vuelvo y digo, sí, la palabra tiene que cumplirse, pero también nosotros conocemos la palabra y cada vez que alguien se sale del camino lo sabe perfectamente que lo está haciendo mal. Cada vez que nosotros nos salimos del camino, sabemos que lo estamos haciendo mal. Lo hacemos a propósito, porque el que ha conocido la palabra de Dios dice que no ha sido revelada por sí mismo, sino el Señor se la ha revelado y ha sido el Señor el que ha hecho que la conozca. Por consiguiente no podemos decir, no, es que voy a hacer un pecadito ahí chiquito, pero eso no se ve, no. Ese pecadito que intentamos a veces hacer pequeñito, lo que hacemos es ponerle piedra a muchas personas para que ellas no sigan el camino, para que ellas estén saltando el camino. Entonces, hermanos, eso nos habla el Señor, ir por el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando nos salimos del camino, pues realmente no estamos haciendo nada, estamos faltando a la verdad, porque Dios hizo el camino. Si yo me meto a una parte prohibida, no estoy agradando a Dios, no estoy haciendo las cosas correctamente. Por consiguiente, puede uno perder la vida. Podemos perder la vida y la podemos perder no en la manera que lo dice el Señor, porque el Señor dice, el que pierde su vida la hallará y el que haya su vida la perderá. Pero aquí, si tú te sales del camino, ¿qué pasa cuando yo voy a gran velocidad por una autopista y sale de la vía? Un desastre. Y cuando yo me salgo del camino y me ocurre ahí algo, y cuando me salgo del camino que el Señor me ha trazado, lo más probable es que me voy a morir y no voy a ir al cielo. No creo que vaya a ir cuando yo estoy en desobediencia. Dice la segunda parte, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo los invito a que vayamos a Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. 3:13. 3:13. Dice así la bendita palabra. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos trazado un camino que está adelante, que es puesto los ojos en el Señor Jesús. Puesto los ojos en el Señor Jesús. Tenemos que seguir. No hay otro camino. No hay otra manera. Como cantábamos en la canción, el Señor es por lo único que vivimos. Tú eres por quien vivimos, porque Él nos da la vida, porque sin merecérnoslo nos da el alimento. Hacémonos tan sencillo por eso.
sin merecerme, ¿qué responsabilidad tiene Dios conmigo para que me dé el alimento? Para que yo pueda tener todos los días para comer. Para que yo todos los días pueda estar bien. ¿Qué somos nosotros? No somos nada. No valemos nada. Mire, una partícula tan diminuta como el virus de una gripa que no se puede ver, y con eso nomás nosotros podemos quedar en una cama. Esa partícula, ese virus tan pequeñita, esa sola nos puede dejar en una cama. Yo hoy puedo estar aquí de pie, trabajando, estoy compartiendo la palabra con ustedes, pero mañana, si el Señor quiere, no me deja levantar. Así de sencillo. Y amanezco, puede ser con un dolor de cabeza, puede ser amanecer con un dolor en un pie, con un dolor en un dedito. Con eso nomás yo ya no me puedo levantar. Entonces, pero gracias al Señor, porque como Él es misericordioso y Él no se miente, no se contradice, pues Él permite que nos levantemos, que amanezcamos vivos, que nos levantemos y que vayamos a hacer algo, a trabajar, que vayamos a buscar el sustento. Eso es, gracias al Señor, todo lo hace Él. Si yo voy y trabajo, es porque Él me lo permite. Si yo recibo cualquier peso, es porque Dios permite que yo lo reciba. Yo no puedo decir, como suele uno decir cuando está en el mundo, no, es que yo soy bravo, yo soy bueno para los negocios. Eso sí, yo era uno de los que lo decía. Yo decía, ¡ja! Póngame a vender a mí y verá. Y apostamos, cualquiera, apostemos, el que cumpla primero el presupuesto. Y gloria a Dios, yo lo cumplía, sí, gracias a Dios. Siempre fui el mejor donde trabajé, pero en este momento puedo decir que todo fue gracias a Dios, gracias a que tal vez alguna vez alguien oró por mí, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá o quién sabe quién, y como en la palabra de Dios dice que y hará misericordia a millares en las generaciones, entonces el Señor, por eso, gracias a Dios yo cumplía, por eso yo me movía, por eso gracias a Dios hoy en día estoy aquí en los pies de Cristo. Solo gracias al Señor. Dice el versículo 2 del capítulo 2 hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero que leamos el versículo Juan 5:39. Evangelio de Juan 5:39. Dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, una de la manera por la cual podemos comenzar a poner los ojos en Cristo y acercarnos a Él es escudriñando la palabra. La palabra de Dios toda, yo desde que comencé a conocer el Evangelio, le doy gracias a Dios. De pronto que esté muy cansado o llegue muy tarde. Generalmente que llegue muy tarde, tal vez no leo un versículo de la Biblia. De lo contrario, siempre mantengo 2 libros leyendo, uno del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y siempre llevo el orden, siempre llevo mi hojita. Y Dios es fiel porque hay veces que uno llega y precisamente viene de pronto desmotivado y preciso ayer dejé y hoy donde voy a comenzar es preciso la palabra que necesitaba para hoy. El Evangelio es algo que cada versículo que uno lee y cada vez que lo lee, creo que todos lo sabemos, nos habla algo nuevo. Todos los días entendemos algo nuevo del Evangelio. Pero para comenzar a poner los ojos en Cristo es escudriñar las Escrituras. Es comenzar ese orden. Si uno no escudriña las Escrituras, no podemos crecer en la vida espiritual. No podemos creer en la fe. Pero hay que creerle. Hay que creerle. Yo creo que alguna vez ustedes escucharon aquí, o algunos de mis hermanos escuchaban que yo le decía a alguien que me dijo que él había leído la Biblia. Le dije, gloria a Dios que no se volvió loco porque el hombre hablaba que la leyó así como si hubiera leído cualquier libro. La verdad, la palabra de Dios
es delicada. Cualquiera puede llegar a leer la Biblia simplemente por leer cualquier libro. Y nosotros, como conocedor de la palabra, y yo creo que a todos aquí el Señor ya nos ha hablado, no solo a través de la palabra, sino a través de los hermanos, a través de los sueños. El Señor nos ha revelado cosas que podemos decir que este libro es verdadero, porque para muchos aún sigue el interrogante, y muchas personas son de las que dicen, no, pero ese libro lo escribieron hombres. Yo alguna vez le decía a alguien, le decía, pero mire, no, ni reuniendo todos los escritores del mundo, yo creo que pueden escribir un libro como la Biblia. Y se han reunido escritores y han escrito libros, pero ninguno con la sabiduría que tiene la Biblia, ninguno con esa enseñanza tan pura, ninguno que, como lo sabemos, en alguna vez, una parte leía yo, no sé si está en la Biblia esa parte, pero decía, no leer la Biblia no pasa nada, pero leer pasan muchas cosas. Y esa es la verdad, uno comienza a leer la Biblia y comienza a crecer. Yo he crecido en la fe, primero porque leo la Biblia, procuro todos los días leerla, así sea un versículo. Ya lo cogí como una, pero más que leer, escuchar la palabra de Dios es ponerla en práctica. Es realmente, esto es verdadero. Y si no quedo muy convencido, pues vuelvo y la leo. Y vuelvo y la leo. Y es de la única manera que nosotros podemos comenzar a crecer y comenzar a acercarnos al Señor Jesús. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. La fe viene por el oír. Yo he estado predicando a personas que siempre, todo el mundo tiene su pero, y a eso hay una palabra que la definíamos nosotros en una capacitación una vez que tú decía, los mecanismos de defensa. Entonces ese mecanismo de defensa de que, pero, y hay diferentes mecanismos de defensa de cada persona. Cada uno tiene su mecanismo de defensa. Nosotros, gloria a Dios, hoy en día nuestro mecanismo de defensa es la palabra de Dios. Entonces le predicaba a alguien y decía, pero es que la religión de ustedes, ¿cómo es? ¿Qué es esto? Entonces yo le decía, no, la religión de nosotros no es religión. Nosotros vivimos es una vida. Entonces le decía yo, ¿de dónde vino? ¿Quién le dijo a usted que existía un Dios? Decía, no, pues mi papá y mi mamá. Bueno, ¿y quién le dijo a ellos que existía un Dios? Tal vez el papá y la mamá de ellos, mis abuelos. Bueno, ¿y a ellos quién les dijo que existía un Dios? Y así sucesivamente le decía, efectivamente, bueno, haya sido lo que haya sido, pero finalmente todos nos hemos basado en la fe por la Biblia. Porque sea la fe, las iglesias de sana doctrina, o sean las que no son de sana doctrina, todas se basan en la Biblia. Simplemente que, como dice el Evangelio, que cada uno acomodó el Evangelio de acuerdo a sus necesidades o a su negocio, que es lo. Entonces le predicaba yo a esa persona y analizaba. Decía, usted va a misa y allá tienen la Biblia, simplemente que usted no la lee. Pero si usted comenzara a leerla, pues usted comienza a encontrar cosas sorprendentes que me pasó a mí. Yo también iba a la iglesia católica y no leía la Biblia, pero yo cuando comencé a leerla, pues entonces comencé a conocer. Comencé a escudriñar las Escrituras, la cual me ha hecho crecer en la fe. Le doy gracias a Dios, la gloria sea para Dios, porque dice que nada hacemos nosotros. La palabra de Dios también dice que el que se crea firme, que se examine. Yo vuelvo y digo lo mismo de siempre, lo que dije en las prédicas anteriores, aquí todos somos líderes. Aquí estamos dando una palabra no para
no para principiantes, una palabra que todos la conocemos, pero que por algo el Señor puso, la diéramos hoy. Escudriñar las Escrituras. Y viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Por qué volvemos al tema anterior? Sabiendo nosotros cuál es el camino y nos salimos. Todos conocemos la palabra, pero hacemos lo contrario, pero hacemos lo que nos... La palabra de Dios dice, hay que vivir en la carne, hay que vivir, perdón, en el espíritu. Ay, sí, Dios mío, Señor, ayúdenos. Entonces, hay que vivir en el espíritu. Entonces, tenemos a diario. Esta es una iglesia de bendición. Yo sé que esta es una iglesia diferente, aquí donde se predica palabra, gloria a Dios. Tenemos un pastor que sabe de palabra, que el Señor le ha revelado, yo podría decir casi que perfectamente la palabra, porque sabe de palabra. Y tenemos líderes que han crecido mucho en la fe, que saben de palabra, que el Señor les ha revelado la palabra, que debemos seguir en ese camino buscando cada vez más para dar testimonio. Porque aunque conocemos la palabra y lo buscamos aún, como dice, no que lo hayamos alcanzado, como dice Filipenses, la carta que escribía Pablo a los filipenses, no que lo hayamos alcanzado, aún seguimos a la meta, al camino que tenemos adelante, puesto los ojos en Jesús. Es en lo que tenemos que trabajar, es en lo que tenemos que luchar, que sea la oración de todos por todos, todos los días, por mi iglesia. Siempre, todos conocemos, y aquí prédicas de este estilo, han habido muchas aquí en la iglesia, y todos sabemos que tenemos que orar por la iglesia, para que el Señor nos mantenga firmes. En este tiempo, por la multiplicación de la maldad y por el cumplimiento de la palabra, que se sabe que están saliendo como más demonios, porque se siente el ambiente como más pesado. A todo lado donde usted va, tiene que usted estar cubriéndose con la sangre de Cristo. Señor, cúbrame con la sangre preciosa, porque es que ve uno unas cosas. Dios santo, hoy estaba en el taller, fui a hacerle un arreglito a la camioneta. Entonces, hay un muchacho que me arregla la camioneta, él conoce de palabra, pero se apartó. Dios mío, yo decía, Señor bendito, y eso habla es con unas palabrotas. Pero entonces él sabe que yo soy cristiano. En el momento se dirigía a mí y escuchaba cualquier cosa y decía, eso lo castiga Dios. Yo decía, sí, eso lo castiga Dios. Y esas palabrotas también las castiga Dios. Entonces, por ejemplo, digo, él tiene familia, él tiene un sobrino que está en el vicio, trabaja con él y está en el vicio. Me ponía a pensar, yo decía, Dios mío, pero con un testimonio de estos, pues, ¿cómo se puede hacer algo ahí? Lo único que uno tiene que hacer es agachar la cabecita y a orar, porque Dios santo en todo lado. Y entonces, pues, llegan los amigos y esos son barbaridades, y que hice, y que deshice, Dios mío. Dice uno, Dios santo, este mundo definitivamente está echavetado, uno no sabe qué hacer. Dios mío, ayúdeme, Padre Santo, con tanta maldad por aquí, por allí, puede resultar otra vez en el mundo. Que Dios nos guarde, porque la preocupación, yo pienso que de todos en la iglesia, el sentir de todos es esa preocupación de que
tantos que están retrocediendo, como decía el pastor, pues que Dios no quiera que retrocedezca, que nosotros retrocedamos, porque Dios santo sería fatal. Puestos los ojos en Cristo, hermanos. Pero a pesar que nos esforzamos mucho y que oramos, debemos seguir. Debemos seguir porque la meta está lejos. Aún nos falta mucha tela por cortar, mucho camino por recorrer. Pero hermanos, la idea es que no nos saltemos de ese camino. Nosotros conocemos el Evangelio, la palabra de Dios, y procuramos aplicarla. Pero como está escrito en la palabra de Dios, que el Señor tiene misericordia y el Señor es muy bueno, pero el Señor también es fuego consumidor. Y si nosotros sabemos, a nosotros nos van a juzgar cuando moramos, es por esta palabra. Allá no es que vayan a sacar otros libros, sino vamos al Evangelio a ver cómo fue. Entonces, así como también nos manda que oremos, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, que escudriñemos las Escrituras, que es las que nos van fortaleciendo, que leamos la palabra, que la oigamos para ir creciendo en la fe, que la pongamos en práctica. También tenemos que olvidarnos de la carne, dejar la carne a un lado, vivir en el Espíritu. Y los invito a que vayamos y miremos Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, aquí es cuando ya viene. Para poder perdonar a un hermano y poder invitar a mi hermano, a mi enemigo, a comer y darle de comer y decirle que se necesita vivir en el Espíritu. En la carne no podemos hacerlo. Y esta es una de las tantas maneras en la cual, Señor, o en lo cual podemos decir, nos estamos acercando a Cristo. Tengo los ojos puestos en Jesucristo. Dice, darle de comer a su amigo. En otro pasaje bíblico dice, y si tu enemigo te da en la mejilla izquierda, tú ponle la derecha. Pues si te da en la derecha, ponle la izquierda. ¿Será que nosotros ya estamos preparados para esto? Para que nuestro enemigo, si nos pega aquí, le pongamos a esto. Porque, hermanos, la palabra se está cumpliendo. Y no se nos haga raro que esas cosas nos salgan en cualquier momento. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser aprobados. Y si el Señor nos tiene esos planes, hermanos, eso nos puede salir en cualquier momento. Miremos Proverbios 12:22. Dice así la palabra: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las cosas que más nos cuesta tal vez a nosotros es desprendernos de esas mentirillas, porque esas mentiritas siempre están saliendo a flote, siempre están ahí, por cosas insignificantes. Entonces, uno piensa que no, pero es que se la hija a un señor del mundo. De todas maneras es una mentira. Y esto hace que nosotros no vayamos por el camino correcto. Esto hace que nosotros no tengamos la mirada puesta en Cristo. Esas mentirillas nos están haciendo caer. ¿Y qué tal si en un momento determinado, cuando yo acabo de decir la mentira, porque además, vuelvo y lo digo,
todos sabemos que la mentira es abominación a Dios. Y que en ese momento que yo digo la mentira, ya yo quedo lejos de Dios. Y si digo la mentira y en ese momento ocurre el arrebatamiento, ¿será que me voy? De pronto simplemente por decir una pequeñita mentira. ¿Sería que yo me iría ahí en ese momento? Porque a veces se dicen mentiras, se me hizo tarde. ¿Qué digo? No. Porque nos cuesta. Si Jesús es la verdad, pues ¿qué nos cuesta decir que me cogió el sueño? Yo no creo que por eso lo van a matar a uno, ¿sí? Pero a veces, y veía yo, leía en algo que decía, es más fácil decir la verdad que decir las mentiras porque tiene que adornarla con una cantidad de cosas. Entonces cuando uno llega al trabajo y llega tarde y dice, no, si había un trancón, sabiendo que fue que me levanté tarde, y llega uno y dice, no, es que me cogí un trancón, no, imagínese, y aparte de eso, esto, y aparte de eso, y échale mentira, y échale mentira. Y es verdad, es más fácil decir la verdad. Me cogió el sueño. Es más fácil decir la verdad, y eso es verdad, de verdad. Entonces son detallitos que nosotros descuidamos, que la iglesia descuida. Ahora, en los dichos mundanos que dicen, cae más fácil un mentiroso que un cojo, sabiendo que todo dice que no hay cosa sobre la tierra bajo el sol que no sea revelada, o que, mejor dicho, no hay ninguna mentira bajo la luz del sol que no se revele. Pues procuremos no decir la mentira, porque eso lo que nos lleva es a que simplemente quitemos los ojos de Jesús. Les voy a invitar a Santiago 1:2. Dice así la bendita palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios que nos ayude, que en las pruebas nos gocemos. No tenemos por qué estar lamentándonos. Cuando nos ponemos a lamentarnos es porque no tenemos puestos los ojos en Dios. Dice que gozaos en las pruebas. Si estoy en la prueba, ¿qué hago, por ejemplo, poniéndole cargas al pastor? ¿Qué hago poniéndole cargas a los hermanos? ¿Estoy en la prueba? Sí. Gloria a Dios. La palabra de Dios eso me dice, que me goce en la prueba. Sé que es difícil. Creo que todos hemos tenido pruebas. Todos hemos tenido pruebas y es difícil. Quisiera uno renunciar, quisiera uno no sé dónde meterse. Pero hermanos, para poder tener los ojos en Cristo, tenemos que orarle al Señor, pedirle al Señor que nos ayude a que nos gocemos en la prueba, a que oremos por el enemigo, a que vayamos y le pidamos perdón al enemigo. Ahorita vienen las primicias. Todos vamos a querer traer algo a la iglesia y que el Señor lo vea con agrado. Pero hay una cosa, la palabra de Dios, por ejemplo, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve y pídele perdón a su hermano. Hermanos, que a partir de hoy sea un arrepentimiento, no podemos tener y hacer que nuestro hermano que lleva la ofrenda, de pronto no vaya a ser bien vista, con ojos agradables a Dios, porque algún hermano le puso carga. Pasan las cosas. Nosotros debemos, aparte de que debemos cuidarnos nosotros, debemos cuidar de no ser tropiezo para nadie. Ese es el mejor testimonio que puede haber. Desde ya, por ejemplo, desde esta noche, mañana, orar, Señor, si yo tengo un hermano, Señor, revélame para ir a pedirle perdón. Porque igual, yo creo que todos los que traemos algo a la iglesia lo hacemos de corazón y queremos que Dios mire esa ofrenda con amor, como miraba las de Abel. Las de Abel, el hijo de Adán era Abel, sí, que miraba con agrado las ofrendas de Abel. Así queremos que, yo no creo que ninguno de nosotros vaya a traer aquí una ofrenda simplemente para que el Señor
No, queremos que el Señor nos mire con agrado la ofrenda que vamos a traer. Entonces, por consiguiente, tenemos que ya descargarnos. Si tenemos algo con un hermano, vayamos y pidámosle perdón y hacer lo que se descargue, y que el domingo esto sea verdaderamente una fiesta maravillosa para el Señor, porque no es para nosotros, es una fiesta para el Señor. Y puestos los ojos en Cristo, gozaos en la prueba. Yo sé que somos carne, pero el Señor nos dice que vivamos en el Espíritu. Y se puede, porque Pablo vivió en el Espíritu. Lo que pasa es que nosotros, hay cositas que tenemos por ahí, no queremos soltarla. No queremos soltarla. A todos nos pasa y todos tenemos nuestra lucha. Pero es el momento para comenzar a clamarle al Señor, para soltar eso que tenemos. Si tenemos algo, dice la palabra de Dios, no perdonáis a los hombres, tampoco mi Padre te perdonará. Si yo estoy en ese corazón cargado con esa persona, sea quien sea, pues si viene el arrebatamiento no me voy porque ahí hay un pecado. Ahí está la carne, ahí está actuando uno en la carne, y en la carne, solo en la carne se puede sentir envidia, solo en la carne se puede hablar de los demás, solo en la carne se puede hacer mal, digámoslo así. En el Espíritu no, escrito está que el que esté en el Espíritu no puede hacerle mal a otro. Entonces, hermanos, puestos los ojos en Cristo, puestos y ser hacedores de la palabra. Yo reitero, mire, a mí a veces me tildan como de legalista, pero si yo no cojo este diccionario de verdad, este libro de verdad en serio, para saber cada cosa que hago, si está bien con la palabra o no, no me las voy a dar tampoco del más espiritual, pero aparte, cuando yo trabajé en una empresa, en JGB, donde me decían, usted tan solo no tiene que ser honrado, tiene que demostrarlo, y así tiene que ser. Uno tiene que buscar a Dios y dar testimonio de Dios, y eso declararlo, porque si yo no lo declaro nunca lo voy a hacer. Si yo no me paro y digo aquí, yo quiero seguir a Cristo y lo quiero seguir, está en el Evangelio, pues si no lo declaro así, pues nunca lo voy a hacer, pero debo declararlo. Y hoy en el nombre del Señor Jesús les digo, tenemos que poner la mirada en Cristo, y para poner la mirada en Cristo tenemos que ser hacedores de la palabra y ponerla en práctica y pedirle al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que solo no lo podemos hacer, que nos ayude a vivir en el Espíritu para así soltarnos de todo lo que es el mundo. Hermanos, vamos a orar. Pónganse sobre sus pies, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito seas. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Bendito seas, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste al mundo, Señor, y moriste, Dios mío, Señor, por nuestros pecados, Señor, por mí, Señor, por nosotros, Señor, por este mundo, Señor. Tú viniste al mundo, Padre Celestial. Viniste, Señor, dejaste tu trono, tu gloria, Dios, y viniste y te entregaste, Señor, como lo más vil, Dios mío, Señor, todo por amor a nosotros, Señor. Padre Santo, bendito seas. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque tú me rescataste, Señor. Me sacaste de lo más profundo de la inmundicia, Señor. Y te doy gracias por esta iglesia, Señor, por mis hermanos, Señor, porque fuiste tú quien los trajiste aquí, Dios mío. Fuiste tú quien redimió a cada uno, Dios. Fuiste tú quien, Señor, que por tu misericordia, Señor,
porque alguna vez alguien oró por nosotros, Señor, y tú escuchaste esa oración, Señor. Y hoy en día, Señor, podemos estar aquí, Señor, declarando tu palabra, Señor, diciendo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, que el único Dios verdadero, Señor, el único Dios dueño de todas las cosas que se mueven sobre este mundo. Gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias, Padre Santo, porque me permitiste, Dios mío, Señor, traer este mensaje, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que esta palabra quede en los corazones, Señor, de mis hermanos, Señor. Te pido, Rey Celestial, Señor, por esta iglesia, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón te pido, Señor, que seas tú direccionándonos, Señor. Que no permita, Dios mío, Señor, que nosotros nos soltemos de tu mano, Señor. Mira, Señor, mira esta iglesia. Mira, Señor, todos mis hermanos, cómo te aman, Señor, cómo se esfuerzan ellos por buscarte, Dios. Sabemos que no es fácil, Dios mío, Señor. Padre Celestial, personalmente yo lo he vivido, Señor. No es fácil, Dios, Señor. En todo lado, Señor, hay tropiezos, Señor. En todo lado, Señor, hay pecado, Señor. En todo lado hay tentación, Dios. Solo te pido, Padre Celestial, Dios, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, Señor, que escriba el nombre, Señor, de todos mis hermanos de esta iglesia en el libro de la vida, Señor. Y no lo borres nunca, Padre Celestial, Señor. Y que el Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, con una doble porción en cada uno de nosotros, Señor. Una doble porción del Espíritu Santo, Señor. Que los ángeles del Señor Jesús, que los ángeles de Jehová, Señor, acampen alrededor de nosotros, Señor. En cada paso que demos, Señor, por los caminos, Padre Celestial, por donde vayamos, Señor, en nuestras casas, Señor, con nuestros hijos, Señor, con nuestra familia, Señor, aún, Padre, con los que no están, Dios mío, en los caminos, Señor, por nuestra familia, Señor, te pedimos, Señor, que tú les ayudes, Señor, que tú les reveles, Señor, que si no es a nosotros, que utilice a otras personas, Dios mío, para que ellos se acerquen al camino tuyo, Señor, a ese camino que tú trazaste, Dios, a ese camino, Señor, que aunque lo conocemos, Dios mío, queremos salirnos de ahí. Dios, aún saliendo, que si nos salimos, Señor, tendremos problemas, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, ayúdenos, Rey Celestial, Dios Padre, Dios Todopoderoso, Señor, ayúdenos. Vamos a cantar esta canción al Señor, esta alabanza a Dios. Gracias, Jesús. Dele gloria a Dios en esta noche. Dale honra y gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Cantaré del amor de mi Dios, cómo me transformó. Que a la muerte venció, hoy nos hay salvación. Mi vida limpió, el velo quitó, en su nombre hay perdón. En él encontré la libertad que tanto anhelé. No hay nadie como él, amor sin igual, camino y verdad. Tú eres santo, Díselo al Señor. Cordero de Dios. Él es santo y poderoso. Es el Señor. Eres digno del honor, majestuoso, te damos honor. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, solo te adoraré. Solo a ti, Jesús, te adoraré. Tú eres santo. Solo tú, Señor. Tú eres santo. Cordero de Dios. Oh Cordero de Dios.
del amor de mi Dios, cómo me transformó. Anunciaré que la muerte venció, que a la muerte venció, hoy nos trae salvación. solo Él limpió nuestras vidas, solo Él. Mi vida limpió, el velo quitó. Su nombre hay perdón. En su nombre hay perdón. Solo en Él hay perdón, solo en Él. Dele gloria a Dios. En Él encontré Solo en la Jesús. libertad que tanto anhelé. Solo en ti, Dios. Solo en ti. No hay nadie como Él, amor sin igual, camino y verdad. Tú eres santo, Cordero de Dios, eres digno del honor, majestuoso, te damos honor, mi Jesús, solo a ti adoraré. Tú eres santo, Cordero de Dios, eres digno del honor, Díselo. majestuoso. Él es el majestuoso. Te damos honor. Él es el Señor Todopoderoso. Mi Jesús, Solo Él es Dios. solo a ti adoraré. Solo a ti adoraremos, Dios. Solo a ti. Mi Dios eterno reinará ahora y siempre, tu gloria verá. Mi Dios eterno reinará, ahora y siempre, tu gloria verá. Díselo a Él. Mi Dios eterno Solo a ti. reinará ahora y siempre, tu gloria verá, tu gloria verá. Tú eres santo, Cordero de Dios, Díselo, iglesia. eres digno del honor, majestuoso, Te damos honor. te damos honor, mi Jesús, solo a ti adoraré. Tú eres santo, Cordero de Dios. Cordero de Dios, eres digno del honor, majestuoso, te damos honor, mi Jesús, solo a ti adoraré. Tú eres santo, Cordero de Dios, eres digno del honor, Díselo. Cántale. majestuoso. Él es majestuoso, Dios de Te gloria. damos honor, mi Jesús, solo a ti adoraré. Y tú eres santo, Cordero de Dios, eres digno del honor, majestuoso, te damos honor, mi Jesús, solo a ti adoraré.
escuche tu voz, iglesia. Cántale a Él. Majestuoso te damos honor. Te damos Mi Jesús, solo a ti adoraré. Mi Jesús, solo a ti adoraré. Mi Dios eterno, mi Dios eterno, reinará ahora y siempre. Tu gloria verá. Cántaselo a Él en esta Mi noche. Dios eterno, Que te escuche tu voz. Que lo escuchen en los cielos. Que lo escuchen en la tierra. Que lo escuchen los ángeles. Únete a los coros celestiales. Oh, dígale, Él es eterno. Él es eterno. Ahora y siempre. Tu gloria me das. Tu gloria verás. Díselo, Mi Señor. Dios eterno. Reinarás. Reinará, Ahora y siempre. ahora y siempre. Tu gloria verás. Oh, díselo. Mi Dios eterno reinará, ahora y siempre. Tu gloria me da. Oh, díselo. Mi Dios eterno reinará, ahora y siempre. Tu gloria me da. Tu gloria verás. Tu gloria. Tu gloria me Tu da. gloria verás. Tu gloria me da, Señor. Tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. Me darás. Me darás. Gloria Me verás. darás, Señor. Gloria verás. Tu gloria Gloria me darás. Tu gloria me darás. Tu gloria verás. Gloria me darás. Me darás, Señor. Tú eres santo, Tu gloria eterna. Cordero de Dios, eres digno del honor. Majestuoso, te damos honor. Mi Jesús, Mi Jesús, solo te adoraré. Tú eres santo, Cordero de Dios, eres digno. eres digno del honor. Majestuoso, te damos honor. Mi Jesús, Mi Jesús, solo a ti solo adoraré. a ti adoraré. Mi Jesús, solo a ti adoraré. A ti, Señor. Mi Jesús, Solo a ti, solo a ti adoraré. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Solo a ti adoraremos, Padre. Solo adoraremos tu nombre, Dios. Y a ningún otro nombre, porque escrito está. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Solo a ti adoraremos, Jesús. Mi Jesús, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Yeshua. Solo a ti, Yeshua, te cantaremos. Solo a ti adoraremos, precioso Jesús. Solo a ti adoraré, Jesús. Solo a ti adoraré. Mi Jesús, solo a ti adoraré. Solo a ti, Mi Jesús,
Solo a Él es la gloria, iglesia. Solo a Él es la gloria. Solo a Él es la gloria, iglesia. Solo a Él es la honra y la gloria y la alabanza. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios, hermano. Denles aplauso fuerte al Señor, iglesia.